Buenas, gracias por estar en sintonía. Otra entrega de Diálogo ACD Media, tratando de llegar hasta el fondo de los temas principales del país para buscar aportar como grupo de comunicación. Agradecemos la presencia de Julio Curi, Cristóbal Rodríguez y Cándido Simón, con quienes vamos a pasarle balance a la Constitución Dominicana. Temas a introducir en una reforma constitucional y posibilidad de que se pueda hacer ya esa reforma. Cristóbal Rodríguez. De la obligatoriedad del voto. Si votar es un derecho, no puede ser una obligación. No puede ser al mismo tiempo una obligación. Un derecho implica el derecho a ejercerlo o a rehusar ejercerlo. Sí. Si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a suicidio. Es elemental. Si vivir es un derecho, también. Entonces, si votar es un derecho, no hacerlo también lo es. Julio Curi. A ver, ¿sabe qué modificación a mí se me ocurre, Cristóbal? Y ustedes que han tenido la amabilidad de invitarnos a nosotros. El artículo 148 de la Constitución merece ser precisado porque ahí se establece una responsabilidad civil, cuando debe ser patrimonial, no solamente del Estado, sino también de los órganos de la administración. Ya la ley 107.13, aunque ley al fin, digamos que pulió esa norma, que es la que faculta a los particulares a poder derivar consecuencias en contra de la administración pública por actos u omisiones que sean ilegales o arbitrarias que generen una lesión moral o patrimonial al administrado. También me preocupa el hecho de que los tribunales del orden judicial están volviéndole las espaldas a los criterios vinculantes del Tribunal Constitucional. Están jugando con una norma que, si bien no trae consigo una consecuencia para el juez que lo haga, se pudiera hacer mediante una reforma a la ley 137.11, porque tiene que haber consecuencias para el juez que quiera, sin una motivación razonada y suficiente, apartarse, que no lo puede hacer porque el carácter de la vinculatoriedad está previsto en la norma suprema, en la Constitución. De manera que eso me preocupa y yo creo que debe aparejársele una consecuencia a los jueces que le den la espalda a los criterios del Tribunal Constitucional, porque de lo contrario entonces vamos a volver aquí al caos urgente de jueces que interpreten medianamente la ley y la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Cándido Simón. Sí, que los policías tengan el derecho a elegir, que el Consejo Nacional de la Magistratura sea recompuesto de tal manera que se integre, se integre el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Superior Electoral y un solo juez de la Suprema Corte de Justicia, un legislador de la Cámara de Diputados y uno del Senado. Se suprima la presencia del Procurador General de la República, cual que sea. Y en la hipótesis particular, que en vez del presidente de la República presidir el Consejo, que sea el vicepresidente o vicepresidenta, asignarle un catálogo mínimo de funciones al vicepresidente de la República, suprimir los gobernadores provinciales porque a raíz de la ley 176 los alcaldes son los, digamos que los jefes de gobierno local. Y un componente adicional es reglar el tema el mecanismo de evaluación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ya el tema de la reelección o repostulación, yo insisto en que la reelección no es mala en sí misma. Comparto el criterio del referente institucional, pero si un funcionario lo está haciendo bien y la gente tiene el derecho debe tener el derecho de elegirlo de nuevo, pero eso que debe ser, y eso sí sugiero, solo por un periodo consecutivo y nunca más. El tema de que se deba postular de nuevo, si no ganó el segundo periodo el presidente de turno, pues evidentemente no impediría que él se postule. Ahora, estas reformas y el tema de la creación recreación del Ministerio de Justicia, que eso existía antes de la Procuraduría General de la República, son dos funciones diferentes, lo del Ministro de Justicia y Procurador General de la República, por lo que pienso que sí debe incorporarse. Eso sí facilitaría
la posibilidad de una justicia independiente. El Ministerio Público no. Yo comparto el criterio de que así como el Ministerio Público surgió del lado del Poder Ejecutivo, porque es el organismo a través del cual el Poder Ejecutivo, la administración, se integra en el sector justicia, no en la justicia misma, yo pienso que debe mantenerse con esa visión un Ministerio de Justicia independiente del presidente y la Procuraduría General de la República o Ministerio Público de la mano del presidente de la República, porque así surgió y así ha sido, así es en casi todos los países del mundo donde lo han independizado, como fue el caso de Costa Rica, no fue operativo. Que sí están de acuerdo los expertos en derecho constitucional, y yo creo que el público en general, es en que ciertamente la razón fundamental de las modificaciones que ha sufrido la Constitución de la República es el interés del presidente o de un presidente por habilitarse para próximos periodos. Cándido, ¿usted cree que ahora hay condiciones como para plantearse eso? El presidente es un hombre joven y si tiene la posibilidad de reelegirse, durará otros 4 años, se iría en el 28, aún siendo joven. Sí, mira, yo le voy a pedir que me permita cambiar la plana, no enmendarla, porque yo tengo 4 propuestas de transformación o reforma a lo que es la Constitución de la República. Bastante no son pacíficas. Una es que yo pienso que si los policías no son militares, ¿por qué no permitirle elegir y ser elegir? ¿Por qué no? Y la Constitución entonces los coloca fuera del ámbito militar, aunque en la práctica se forman como militares, es decir, en vez de formarlos en manejos estratégicos de neutralización de una persona violenta, en artes marciales, en vez de formarlos en psicología para convencer a una persona violenta para que no deponga de la actitud, en vez de formarles para entender, comprender y practicar en el ejercicio de la función los derechos de protección a la gente, que es su función principal, lo enseñan a disparar. Sí, y es una función militar. La función militar consiste esencialmente en tú enfrentar al enemigo en el campo de batalla para matarlo y evitar que te afecte a la nación. Entonces los policías los entrenan como entes para matar, entonces no conciben a la gente, no que sea un policía bueno o mal, es la manera como le entrenan como militares, no saben, no entienden o no les enseñan que su función es proteger a la gente en vez de agredirla. Eso explica por qué en el caso de Kiko Laqueama, yo trato de ser lo más práctico posible, salieron a matarlo, no a arrestarlo. Ya, no digo que sea bueno o mal, lo que digo que está mal es que tú formes a un policía como militar, entonces en la Constitución particularmente lo tratas como tal y entonces le prohíbe elegir a sus presidentes, que muchos países de América Latina tienen la capacidad, la facultad de elegir. Es una de las cosas que yo propondría. Otra de las cosas es recomponer, llevar más jueces al tribunal, al Consejo Nacional de la Magistratura y menos políticos, sin denotar los políticos. Pero sí, ¿qué hace el Procurador General de la República eligiendo jueces? Del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué, si la Suprema Corte de Justicia tiene 2 jueces ahí, por qué en vez de 2, no 1, y que entonces se incorpore el Tribunal Constitucional? Que van a elegir jueces del Constitucional. Que se incorpore un juez o el presidente del Tribunal Superior Electoral, que van a elegir jueces del Tribunal Superior Electoral. Si hay el presidente de la República del turno, si tiene mayoría en el Congreso, él tiene 4 asientos ahí. Tiene el asiento propio del presidente de la República, tiene el asiento del presidente del Senado, tiene el asiento del presidente de la Cámara de Diputados. Y después entonces la oposición, el partido de oposición que tenga mayoría dentro de esa minoría, tiene 2 puestos más. Es decir, un órgano creado por órganos políticos. Y si el presidente de la República no está, va el vicepresidente. Yo pienso que eso debe... Otra cosa. ¿Por qué si en las universidades es que nos forman a los abogados y ellos tienen que ser abogados para estar en esta función? ¿Por qué no debe estar, no el colegio de abogados de Surún, ese revolú que han armado ahí los partidos políticos de oposición y de gobierno? Tiene 3 presidentes ahora. Eso es otra cosa. Sí, yo no sé qué me preside, pero lo que importa es por qué la institución a través de la cual tú tienes que legitimarte, sacar una
un carnet para tú poder ejercer la función de abogado, y los jueces son abogados y los fiscales son abogados, no está ahí. O sea, mi punto es, esa es una de las transformaciones que pienso. ¿Qué sentido tienen la gobernación locales de la provincia? Si a raíz de la ley 176 sobre municipios, los alcaldes, los ayuntamientos son el gobierno local. Ahora, o sea, Cándido, para perdone, lo que importa perdone, a todo eso perdone, sí. Cándido, ¿usted no cree que es muy cándido pensar que quien tiene el poder político solamente lo va a utilizar para hacerle caso a ese tipo de planteamientos que usted hace, que son atendibles y que tienen mucha lógica, mucho sentido, cuando promover una reforma a la Constitución de la República implica que quien tiene el poder político en el momento tiene también que expresar sus deseos? Yo que deseo, los míos que quieren. Tú sabes que cuando yo venía hacia acá, venía leyendo el Cándido de Voltaire, y recuérdate que el único cándido que hay en este escenario soy yo. Permíteme ejercer mi candidez. Ya. Sí, ayúdeme ahí. Yo tengo un amigo, tú sabes que me hubiese dicho, qué cándido. Tú sabes que de nosotros tres, los especialistas en el tema constitucional y en tema de interpretación constitucional y de procesar constitucional son ellos, son Julio y Cristóbal. Yo lo que soy, yo estudié Derecho Constitucional, yo no soy constitucionalista. Ahora, dentro de ese contexto me proclamo formalmente ignorante, y tú sabes que la ignorancia es atrevida. Por eso yo me atrevo a hacer esa cosa. Ahora, con el tema de la reelección, te lo voy a decir derecho. Yo, igual que Correa, que fue presidente de Ecuador está vuelto un desastre ahora, igual que Correa, que fue un jurista, es un jurista de muchísima talla, lo disfruté cuando él asumió la propia representación en ocasión de un proceso que hizo contra un director de un medio de comunicación. El discurso político, el discurso jurídico que sostuvo ahí, parecido al de Sánchez, que hizo su defensa, y el de Fidel. El punto es que yo no creo que la reelección sea mala en sí misma. Eso es una hipocresía, porque la reelección es mala para los demás, pero todos los alcaldes se quieren reelegir y se repostulan, todos los directores distritales, todos los diputados, los legisladores. Entonces resulta que el presidente de la República no se puede repostular. Ahora bien, eso es una hipocresía. Entonces resulta que cuando son presidentes, y eso incluye los últimos dos anteriores, Hipólito, Danilo y el propio Leonel, convocó a través de los senadores hizo una convocatoria implícita de 1 millón de 2 millones de firmas. Y las consiguió, supuestamente. Bueno, las consiguió. Era para repostularse, para rehabilitarse. Y finalmente en el 2010 logró eso. Lo que sí importa posteriormente logró eso. Lo que sí importa retener es que reelegirse en sí mismo no es malo. Si usted es un buen funcionario, ¿para qué cambiarlo? Ahora bien, como ese tema lo han estigmatizado políticamente, pues yo pienso que lo correcto es el sistema que tenemos. 2 postulaciones, no solo 2 reelecciones, no, 2 postulaciones. Te postulaste, ganaste, te postulaste a la presidencia de nuevo y no ganaste, dejémoslo hasta ahí. O ganaste con 2 y nunca más, suficiente, porque 8 años son suficientes, y 4 parece no, evidentemente 4 años no bastan. Entonces, 8 debe ser suficiente. Yo pienso que es el método correcto. Y discúlpame, con el tema de la separación de las elecciones, entre los municipales, los congresuales y los presidenciales, yo sí creo que debe mantenerse así. ¿Saben por qué? Porque cuando tú como aspirante alcalde de, qué sé yo, de la Isabela de Puerto Plata, que vengo justo de allá, tú quieres repostularte y no vas colgado del presidente, usted tiene que hacer su trabajo allá, para que la gente vote por ti. Entonces, si tú vas prendado en las mismas elecciones con el candidato a la presidencia, evidentemente que eso te permea y tú no haces el trabajo en la base. Esa discreción entre las elecciones presidenciales, las congresuales y las municipales, yo pienso que ha sido beneficioso, porque entonces los líderes locales se crean y se esfuerzan en cumplir a la gente, porque si no, no van a votar por ellos. Cristóbal, el debido proceso, las garantías fundamentales consignadas en la Constitución, ¿por qué hay tanta queja ciudadana, pero también y sobre todo de los juristas, en el sentido de que no se está garantizando lo que consigna la Constitución en los derechos fundamentales, o por lo menos que se están violentando en el debido proceso esa garantía? Yo pienso que esa es una cuestión
permanente en una buena parte de los sistemas jurídicos que conocemos. Siempre hay una distancia entre los mandatos, las disposiciones de la Constitución y lo que ocurre en la realidad. Aquí en los últimos años hemos tenido una cuestión que ha sido particularmente objeto de discusión en relación con el debido proceso, que es la forma en que derechos básicos establecidos en la Constitución son ordinariamente desconocidos en los procesos penales de alta controversialidad o de alto perfil, para decirlo de alguna manera. Es decir, la preponderancia de la prisión preventiva, convirtiéndola en la regla, es una cuestión que no se compadece con lo que dispone la Constitución y con lo que dispone el mismo Código de Procedimiento Penal. En la Constitución pues son jueces y fiscales. Entonces, Sí. Entonces, lo que se dice es, bueno, lo que pasa es que eso siempre ha pasado. Bueno, que siempre haya pasado no significa que esté bien que siga sucediendo. Sigue estando mal. Sigue estando mal. Pero creo que tiene que ver en gran parte con eso. Siempre hay una distancia entre el factum. Hay un libro seminal de Jürgen Habermas, un filósofo y sociólogo alemán, que se llama Facticidad y Validez. Entre la validez del derecho y el mundo de lo fáctico hay normalmente, si no un abismo o un divorcio rayano, hay distancia. El trabajo de espacios como este, en parte, es no sacar el dedo de esa llaga hasta que las cuestiones se puedan corregir. Yo quisiera, si me permiten, volver a una reflexión que había iniciado y que continuó Julio de algún modo en su primera intervención. Yo creo que dije que la reforma constitucional del 2010 ha sido la más trascendente de todas cuantas hemos conocido desde que existe la Constitución en el país, desde 1844. Más que la del 63. Que todas. Sí, yo creo que sí. Que todas. Literal, que todas. Sí. Cuando Balaguer No dijo, obstante, creo que hay cuestiones muy sensibles que fueron retrocesos y que ameritan ser revisadas. Y voy a referirme a algunas de ellas. Adelante. ¿Por qué se decidió en la Constitución del 2010 que los jueces que la Corte Suprema de Justicia estuviera conformada, integrada, en 3/4 partes por jueces de carrera y en 1/4 parte por jueces que no fueran de la carrera? Por una cuestión muy sencilla, porque la reflexión fue: los órganos colegiados de administración de justicia tienen una tendencia a la endogamia, a mirarse el ombligo con el tiempo, a maquinarse, o sea, actuar de manera maquinal. Así es. Con el tiempo. Es útil que periódicamente se airee, se ventile la composición. Entonces, por eso se decide, vamos a traer 1/4 parte, una facción minoritaria, pero significativa, que pueda airear. Que venga de fuera. Que venga de fuera y que pueda cíclicamente airear, renovar, insuflar nuevos criterios, nuevas formas de ver el derecho y su evolución. Sin embargo, en esa misma Constitución se le reconoce al Consejo de la Magistratura como una de sus facultades la de evaluar cada 7 años a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Si vamos a evaluar cada 7 años a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es el sentido de tener 1/4 parte de jueces que vengan de fuera? Si de abogados que vengan de fuera, si la recomposición cada 7 años cumple la misión de la renovación. Entonces, una de dos.
o todos son de carrera, y se evalúan cada 7 años, o se mantiene la composición en términos de su extracción, es decir, en términos de su procedencia, tal y como está ahora, y se le suprime al Consejo de la Magistratura la facultad de evaluar. Yo soy partidario de esta última. El Consejo no tiene por qué estar evaluando los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Porque no tiene la capacidad para hacerlo. No, pero no solo por eso. Es que la discusión no es técnica, es política. Es política. Es que no es evaluación. Es que es una carta abierta para una recomposición periódica. Y por tanto, conveniencia del que tiene claro, el control. Claro. Ese poco no está regulado, entonces yo creo que ese es un aspecto que debe ser revisado. Yo creo que hay que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura debe volver a la integración prevista en la reforma constitucional de 1994. Sí, es decir, fue, excluir al procurador. Que fue exitosa. Yo pienso que hay que volver a la separación de las elecciones en 2 años. Yo creo que es inconveniente, peligroso, y sé con precisión el alcance de la palabra. Es peligroso, riesgoso. Lo vivimos en el año del 2020. La separación en 3 meses de las municipales respecto de las presidenciales y de las legislativas es una bomba de tiempo para la estabilidad del sistema político. Yo creo que eso hay que revisarlo. No soy partidario de que se reunifiquen, soy partidario de que la separación no sea mayor. Con 3 meses por... Como lo fue en una ocasión. Pero mantenerse separado. Lo que eso significa en términos de tensión prolongada en el tiempo para la tranquilidad política, es decir, nosotros empezamos las elecciones de los candidatos de los partidos políticos en octubre, pero para que eso se haga en octubre empiezan la promoción varios meses antes. Cuando empieza en octubre el proceso para elegir a los candidatos de los partidos, ya se ha comenzado en el 20. Ya inició la campaña para las municipales. En abril, de cada 4 años, el 24 de abril, toman posesión las autoridades municipales electas en febrero, pero ya la proclama de la Junta Central Electoral para las elecciones generales, presidenciales y legislativas está en curso, con la perspectiva probable siempre de una segunda ronda electoral, es decir, la presión que supone ese calendario electoral y la presión que supone la idea de las elecciones de febrero como pronóstico de las elecciones de mayo para la búsqueda de recursos, para la determinación de cada candidato de ganar o sí a como dé lugar, es, lo repito, una bomba de tiempo para la estabilidad del sistema político. Nosotros vivimos en el contexto de la pandemia una situación inédita que nos puso en el espejo una cuestión en la que nadie nunca había pensado. ¿Qué pasa si en el 16 de agosto no puede haber, si antes del 16 de agosto no puede haber elecciones, que fue una cuestión con la que nos vimos en la pandemia? ¿Qué hubiera pasado? Aquí se hicieron ejercicios, yo escribí 27 páginas sobre ese tema. Yo también. ¿Entiendes? Se hicieron ejercicios de todo tipo, porque no hay una respuesta en la Constitución. Entonces ya, no, le toca al presidente de la Suprema Corte de Justicia, le toca que siga Danilo Medina porque es el que está, le toca a una especie de triunvirato que nada tenía aval constitucional. Entonces yo creo que eso nos puso ante los ojos otro elemento, un elemento adicional, como parte de una agenda de reforma de la Constitución que está pendiente en este país. Gracias a Julio Curi, a Cristóbal Rodríguez, a Cándido Simón. Es que este diálogo que no termina en el día de hoy. Sus anfitriones, Dani Alcántara, presidente de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, y un servidor, Salvador Sánchez, director de 7días.com.do. A través de todos los medios de ACD Media habrá de conocerse el resultado de estos diálogos, a los cuales más adelante le pediremos a ustedes que se integren a través de nuestra plataforma tecnológica. Buen feliz resto del día.